está. Entonces, ¿alguna duda sobre ese problema número 4? Lo voy a repasar qué fue lo que se hizo, ¿sí? Primero trazamos nuestro diagrama de cuerpo libre, en el cual tendría yo, ¿dónde está el azulito? Tendría yo mi fuerza normal hacia arriba, el peso hacia abajo, una fuerza hacia acá, hacia el lado derecho, pero con un ángulo de 20 grados. La fuerza en X está sobre el eje de las X y la fuerza en Y, ¿sí? Sería hacia arriba, ¿sí? Y la fuerza de fricción cinética va hacia el lado izquierdo, ¿sí? De tal manera que en nuestra sumatoria de fuerzas voy a tener que la fuerza en X va a ser igual a la fuerza de fricción cinética y que la fuerza normal más la fuerza en Y va a ser igual a el peso, ¿sí? Que es prácticamente esto que tengo aquí. ¿Ok? Después ya sabemos que la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal, ¿sí? Que es lo que tengo aquí en el paso número 3. ¿Sí? Y de esta ecuación 2 voy a despejar lo que viene siendo la fuerza normal, ¿sí? Que sería peso menos fuerza en Y. Y después lo que obtuve aquí por así decirlo, en el paso 4, lo voy a sustituir en el paso 3. Entonces voy a tener que f de x va a ser igual al coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal, que viene siendo peso menos fuerza en Y. Y entonces aquí lo que yo tengo de fuerza la voy a descomponer en x y en y, ¿sí? Tengo que fx es igual a f por el coseno de 20 grados y fy es igual a f por el seno de 20 grados. ¿Sí? Entonces, los valores estos de fx y fy los pongo aquí en lo que viene siendo 5. Y voy a tener pues que f por 0.9397 va a ser igual a 0.3 por 150 menos f por 0.3420. ¿Sí? Aquí, como les dije, este 0.3420 por 0.3 da poquito más de 0.1 y yo anoté todos los dígitos. Entonces, este que está aquí restando pasa al otro lado sumando, ¿sí? De tal manera que daba, daba 1.0423. Entonces va a ser F por 1.0423 va a ser igual a 45 newton. Y despejo, ¿sí? Eso que está multiplicando la F la paso dividiendo. Y me daba de 43.17 newton. ¿Sí? Si se fijan, son nada más décimas, lo único que cambia. Entonces, digan ahorita si tienen alguna duda. Si no, para seguir avanzando. Ok, entonces avanzo. Entonces aquí obtenemos pues que esa va a ser la fuerza que se tiene que aplicar con un ángulo de 20 grados respecto al eje horizontal para que se desplace a una velocidad constante. Entonces, el número 5 dice, se aplica una fuerza cuya magnitud es de 40 newton, ¿sí? Durante 5 segundos sobre un bloque cuyo peso tiene una magnitud de 90 newton para desplazarlo sobre una superficie horizontal con un coeficiente de fricción
cinético de 0.27. ¿Ok? Vamos a calcular la magnitud de la aceleración del bloque, la magnitud de la velocidad que llevará a los 5 segundos y la distancia que recorre el bloque al cabo de los 5 segundos. Entonces hago, por así decirlo, mi dibujito o un diagrama. ¿Sí? Entonces, aquí tengo que el peso va hacia abajo, la fuerza normal va hacia arriba. ¿Sí? En este caso, la fuerza que se aplica es de 40 newton y el coeficiente de fricción cinético es de 0.27. ¿Sí? Como quien dice, aquí tenemos que aplicando esta fuerza, ¿sí? Aplicando esta fuerza de 40 newton menos la fuerza de fricción cinética que se opone, se va a seguir moviendo, ¿sí? Se sigue moviendo. Por lo tanto, sería como una fuerza resultante. Entonces, el tiempo, los datos que tengo son fuerza, tiempo 5 segundos, el peso 90 newton y el coeficiente de fricción cinética. Para el inciso A, voy a calcular la aceleración. Entonces dice, la aceleración que recibe el cuerpo se debe a la fuerza resultante, ¿sí? Que actúa sobre ese cuerpo y cuya magnitud es, ¿sí? La fuerza resultante va a ser la fuerza que se aplica menos la fuerza de fricción cinética, ¿sí? Como ya sabemos, la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal, ¿ok? Pero de aquí nosotros vamos a tener que la fuerza normal va a ser igual al peso, ¿sí? Aquí, en este problema. Entonces la fuerza normal va a ser pues de 90 newton. Y como ya tengo el coeficiente de fricción, me lo voy escribiendo. Tengo pues de la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tengo que la fuerza normal menos el peso es igual a 0, de tal manera pues que la fuerza normal es igual al peso, ¿sí? Que va a ser igual a 90 newton, ¿sí? Y fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal, ¿sí? Que es 0.27 por 90 newton, ¿sí? Entonces 0.27 por 90 me da igual a 24.3. 24.3 newton, ¿sí? Entonces, la fuerza resultante era igual a la fuerza menos la fuerza de fricción cinética, que sería 40 newton menos 24.3 newton, ¿sí? Y eso me da 15.7 newton, ¿sí? Que es lo que tengo aquí, ¿ok? Entonces, una vez que ya tengo la fuerza resultante, lo pongo en la fórmula que tengo que aceleración será igual a la fuerza resultante entre la masa, ¿sí? Entonces, como ya sabemos, el peso es igual a masa por gravedad, ¿sí? Si yo despejo masa, tendría que masa es igual a peso entre gravedad, ¿sí? Que sería, nuestro peso era de 90 newton y la gravedad es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? De tal manera pues que la masa sería igual a, lo voy a dejar redondeado a 3 decimales, ¿sí? A 9.184
kilogramos. ¿Sí? O lo pueden hacer directo aquí todo, como está aquí. ¿Sí? Entonces, 15.7 entre 9.184 va a dar igual a 1.70949, ¿sí? Que si lo redondeo, da igual a 1.71 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esa sería pues la aceleración. Con eso que tengo ahí. Obviamente una aceleración constante. Entonces, si yo quiero calcular la magnitud de esa velocidad a los 5 segundos, ¿sí? Como ya saben, tenemos, déjenme acuerdo, ya. Tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿sí? Como no nos da una velocidad inicial, inferimos que parte del reposo, ¿sí? Por lo tanto, esto se elimina y tengo que la velocidad final o a los 5 segundos, ¿sí? Será igual a la aceleración por el tiempo, que es esta formulita que tengo aquí. Ya tengo la aceleración y tengo el tiempo, ¿sí? Entonces yo multiplico la aceleración, que es 1.71, la multiplico por el tiempo y me da que sería 8.55 metros sobre segundo. Esa sería pues la magnitud de la velocidad a los 5 segundos, ¿sí? De 8.55 metros sobre segundo. Entonces, en inciso C dice, la distancia recorrida a los 5 segundos es... Entonces, igual. Si recordamos las fórmulas de la unidad 4, ¿sí? Tenemos esta que tenía distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por tiempo al cuadrado entre 2, ¿sí? Pero como la velocidad inicial es 0, ¿sí? Tengo pues que la distancia es igual a la aceleración por tiempo al cuadrado entre 2, ¿sí? Que sería esta fórmula de aquí. Entonces, ya tengo la aceleración y tengo el tiempo al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo primero que hago es el tiempo, lo elevo al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, que es 25. Lo multiplico por 1.71 y me da 42.75. Lo divido entre 2 y me da que es 21.375. Si lo redondeo a dos cifras decimales, sería 21.38, ¿sí? Aquí los segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se van a eliminar y me quedan nada más metros, que son las unidades de distancia, ¿sí? Por lo tanto, aquí la distancia que recorre, ¿sí? Bajo esa fricción sería pues de 21.38 metros, ¿sí? Que si lo consideramos con condiciones ideales, ¿sí? Pues no hubiera dado eso, ¿sí? Ya que no hubiera fuerza que se opusiera y todo el rato estuviera a una fuerza de 40 newton, ¿sí? Pero como no es el caso, pues recorre menos, ya que hay una fuerza de fricción. ¿Alguna pregunta o duda en ese ejercicio? No, profe, todo bien. Perfecto. Ok, entonces pasamos al problema número 6. Ok,
que dice, una motocicleta cuyo peso tiene una magnitud de 1800 newton se mueve a una velocidad cuya magnitud es de 60 kilómetros sobre hora. Al aplicar los frenos se detiene a una distancia de 25 metros. Entonces ya con eso ya infiero que la velocidad inicial es esta de 60 kilómetros sobre hora y la velocidad final es de 0. Pero obviamente estos kilómetros sobre hora los voy a pasar a metros sobre segundo. Eso es lo primero que infiero al leer el ejercicio. Vamos a calcular la magnitud de la fuerza de fricción promedio que la detiene, ¿sí? Entonces tengo que el peso es igual a 1800 newton, la velocidad inicial de 60 kilómetros sobre hora y la distancia que recorre antes de detenerse, ¿sí?, es de 25 metros. ¿Sí? Y es lo que les mencionaba, las unidades deben estar en el mismo sistema de unidades transformado. Entonces se transforman los kilómetros sobre hora a metros sobre segundo, ¿sí? Se hace una doble conversión, ¿sí? Entonces 60 por 1000 entre 3600 va a dar igual a 16.66 metros sobre segundo, ¿sí? Y bueno, es mucho 66666. Bueno, aquí lo toman con 2 decimales. Recuerden que nosotros regularmente usamos 3. Entonces, otra cosa que hay que recordar es la segunda ley de Newton, ¿sí? Entonces dice, la magnitud de la fuerza de fricción que detiene a la motocicleta va a ser igual a fuerza igual a masa por aceleración, ¿sí? Sabemos que la masa es igual a peso entre gravedad, entonces fuerza va a ser igual a peso entre gravedad por aceleración, ¿sí? Que esto es muy parecido ya a los problemas que les dejé la clase pasada. Entonces, desconocemos la magnitud de la aceleración. Entonces, esa aceleración la vamos a calcular a partir de una fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que nos dice que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, ¿sí? Y como ya habíamos dicho, la velocidad final es 0 porque se detiene. Entonces voy a tener que 0 va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces, despejo para la aceleración, ¿sí? Bueno, lo voy a hacer aquí. ¿Sí? La velocidad inicial al cuadrado que está sumando la paso al otro lado restando, de tal manera que tendría menos la velocidad inicial al cuadrado igual a 2 veces la aceleración por la distancia, ¿sí? El 2 y la distancia están multiplicando la aceleración, de tal manera pues que voy a tener que menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la distancia va a ser igual a la aceleración, ¿sí? Que es esta fórmula que tengo aquí. Entonces, lo primero que hago es esa velocidad inicial, ¿sí?, la elevo al cuadrado, ¿sí?, que sería 16.66, lo elevo al cuadrado, ¿sí? Y ese resultado lo voy a dividir entre 2 y le doy igual. Y luego ese resultado lo divido entre 25 y le doy igual. Y me da que es 5.55, ¿sí? Como aquí tiene el signo negativo, pues entonces va a dar negativo. Entonces daría menos 5.55. Las unidades, como se elevó aquí al cuadrado, voy a tener metros cuadrados entre segundos al cuadrado, los divido entre metros. Se elimina uno de los metros que están acá al cuadrado con este metro de aquí abajo. Y me queda metros sobre segundos al cuadrado, que son las unidades de aceleración. Por lo tanto, pues esa aceleración es de menos 5.55 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Y da negativo porque se está frenando, ¿ok? Entonces, si yo sustituyo esa aceleración acá, en la ecuación 1, entonces voy a tener que la fuerza va a ser igual al peso, que es 1800, entre 9.8
igual por 5.55 igual, eso da 1019 redondeado, punto 39, ¿sí? Newton, que va a ser la magnitud de la fuerza de fricción promedio que detiene a la motocicleta, ¿sí? Entonces, esa sería pues la magnitud de la fuerza de fricción. ¿Sí? Y aquí la dejamos así, ¿sí? ¿Cómo se dice? Pues así lo dejamos, 9.8. Y como ya sabemos, la fuerza de fricción, en este caso cinética promedio, es de esto, en negativo, ¿sí? Porque ya sabemos que la fuerza de fricción se opone al movimiento, por eso da negativo. Okay. ¿Alguna duda o pregunta en este ejercicio? No, Porque es la fuerza de fricción, ¿sí? Y se opone. ¿Sí? Es que desde acá, desde un principio, estamos planteando que la magnitud de la fuerza de fricción que detiene a la motocicleta va a ser igual a eso, ¿sí? Entonces ya bajo ese planteamiento, ya sabemos que esa fuerza de fricción se opone, como quien dice, al movimiento y la aceleración va a dar negativa, ¿sí? La aceleración es negativa porque hay una desaceleración. Entonces, por eso que la fuerza de fricción se va a oponer a ese movimiento. Entonces paso al número 7. Que dice, se aplica una fuerza cuya magnitud es de 120 newton formando un ángulo de 30 grados con la horizontal sobre un bloque de 220 newton, como se ve en la figura. Si el bloque adquiere una aceleración cuya magnitud es de 2 metros sobre segundos al cuadrado, calcular el coeficiente de fricción cinético. Esta sería la figura, ¿sí? Entonces aquí tengo que el peso, este es mi diagrama de cuerpo libre, ¿sí? El peso va hacia abajo, ¿sí? La fuerza normal va hacia arriba. De aquí esta fuerza, la fuerza va a ir, se va a descomponer en X y en Y, ¿sí? La fuerza en Y va a ir hacia arriba y la fuerza en X va a ir hacia la derecha. Aquí la aceleración, pues como adquiere una aceleración constante en esa superficie, pues es de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Y la fuerza de fricción cinética es hacia la izquierda, ya que se opone a ese movimiento, ¿sí? Entonces dice, como el bloque recibe una aceleración cuya magnitud es de 2 metros sobre segundos al cuadrado, es evidente que la magnitud de la fuerza resultante que la provoca equivale a la diferencia entre la magnitud de la componente en X de la fuerza y la magnitud de la fuerza de fricción cinética, ¿sí? Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a una fuerza resultante. Esa fuerza resultante es la fuerza en X menos la fuerza de fricción cinética. Pero eso va a ser igual a una masa por aceleración, ¿sí? Ya que adquiere una aceleración constante. Entonces, lo primero que hacemos es esta Fx la voy a obtener ahorita de la descomposición de esa fuerza. Ya tengo, me da el peso, entonces a partir del peso puedo adquirir la masa, ¿sí? Y la aceleración me la da. Entonces, la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Y la masa ya sabemos que es peso entre gravedad. Entonces, peso entre gravedad por aceleración va a ser igual a la fuerza resultante. Entonces, lo que yo hago va a ser
divido 220 entre 9.8 y ese resultado lo multiplico por la aceleración, que es 2. Y me va a quedar, ¿sí?, ya redondeado a 44.9 o .90 newton. Entonces la fuerza resultante es esto de aquí, ¿sí? 44.90 newtons, ¿sí? Esa fuerza en X, ¿sí? La fuerza en X ya saben que si tomamos un eje horizontal, si tomamos ese eje horizontal, lo de X va a ser con el coseno y lo de Y va a ser con el seno. Entonces la fuerza en X va a ser la fuerza por el coseno de 30 grados. La fuerza es 120 newton. Y lo multiplico por el coseno de 30. 30 por 120. Eso da igual a 103.92 newton. ¿Sí? Entonces yo tengo que la fuerza resultante es igual a fuerza en X menos la fuerza de fricción cinética. Yo despejo para la fuerza de fricción cinética, es esta que está aquí restando, la paso al otro lado sumando, y esta que está aquí sumando la paso al otro lado restando. De tal manera que tengo que la fuerza de fricción cinética será la fuerza en X menos la fuerza resultante. ¿Sí? Entonces ahí tengo que 103.92 newton, que es la fuerza en X, menos el resto de la fuerza resultante. Me da que es igual a 59.02. Entonces esa fuerza de fricción cinética es igual a 59.02 newton. ¿Sí? Como ya sabemos, el coeficiente de fricción cinético es igual a la fuerza de fricción cinética entre la fuerza normal. ¿Sí? Pero de aquí de este diagrama tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Sí? De tal manera que tengo la fuerza normal más la fuerza en Y es igual a el peso. ¿Sí? Entonces de aquí despejo y la fuerza normal va a ser igual al peso menos la fuerza en Y. Voy a tener que calcular la fuerza en Y, ¿sí? Descomponiendo esta 120 newton, ¿sí?, por medio de las funciones trigonométricas. En este caso la del seno. Entonces tengo que la fuerza normal es igual al peso menos la fuerza en Y. ¿Sí? La fuerza en Y, es que aquí omiten varias cositas. La fuerza en Y es igual a la fuerza por el seno de 30 grados. ¿Sí? La fuerza es de 120 newton. ¿Sí? El seno de 30 grados es 0.5. ¿Sí? Entonces la fuerza en Y va a ser igual a 60 newton. ¿Sí? De tal manera pues que la fuerza normal, que es igual al peso, ¿sí?, el peso son 220 newton, ¿sí?, menos la fuerza en Y, que son 60 newton, eso va a ser igual a 160 newton. Una vez que ya tengo la fuerza normal, ¿sí?, pues voy a dividir la fuerza de fricción cinética entre la fuerza normal, ¿sí?, que es esto de aquí, para calcular el coeficiente de fricción cinético o dinámico. Entonces sería 59.02 entre 160 da igual a 0.368875. Redondeado a 3 cifras decimales sería 0.369. ¿Sí? Como dijimos, no tiene unidades, es adimensional el coeficiente de fricción.
Entonces, sería pues de 0.369. El coeficiente de fricción cinético o dinámico. ¿Alguna duda o pregunta? A ver. Dicen que no. Ok. Entonces voy a empezar este problema y lo termino en el siguiente bloque, ¿sí? Ya que este es importante, es un poco diferente a lo demás. Y este quizás pueda causar algunas dudas, pero ahorita vamos viendo. Entonces el problema número 8 dice, un bloque cuyo peso tiene una magnitud de 50 newton se desliza sobre una tabla existiendo un coeficiente de fricción cinético de 0.3. Calcular la magnitud de la fuerza que se debe aplicar al bloque para que se mueva con una velocidad constante. ¿Sí? Entonces, el inciso A, la tabla se encuentra sobre una superficie horizontal. ¿Sí? Y en el inciso B, la tabla forma un ángulo de 30 grados respecto al plano horizontal. ¿Ok? Y bueno, yo ahí le voy a agregar un inciso C que lo vamos a ver más adelante. ¿Sale? Entonces, para el inciso A, han de cuenta que está sobre una superficie y nada más vamos a tener la fuerza que debo aplicar hacia el lado derecho, la fuerza de fricción que se opone a ese movimiento y la fuerza normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Entonces, para el inciso A, dice, como la fuerza se aplica para el bloque que se mueve a velocidad constante y tiene una magnitud igual a la fuerza de fricción cinética, tenemos pues que esa de la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿sí? Tengo que sería la fuerza menos la fuerza de fricción cinética igual a 0. De tal manera que tengo que la fuerza es igual a la fuerza de fricción cinética, ¿sí? Que es esto de aquí. Y la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal. ¿Ok? Entonces, como el bloque está apoyado horizontalmente y la fuerza para moverlo es paralela al plano, la magnitud de la normal es igual a la magnitud del peso del bloque, ¿sí? En el inciso A, tengo que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿sí? La fuerza normal es hacia arriba y el peso es hacia abajo, de tal manera que el peso es igual a la fuerza normal, ¿sí? Entonces, para esa fuerza para la fuerza de fricción cinética, que es igual a la fuerza que se aplica, tengo que es coeficiente de fricción cinético por el peso o fuerza normal, ¿sí? Ahí está, 50 newton. Entonces ya nada más multiplico el coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal y 0.3 por 50 newton es igual a 15 newton, ¿sí? Entonces, ese es para el inciso A, ¿sí? Cuando está exactamente horizontal. Para el inciso B, ¿sí? Nos dice que es como si estuviera en un plano inclinado. Entonces, hay un ángulo de 30 grados, ¿sí? Si se fijan aquí el bloque descansa sobre ese plano inclinado
y se aplica una fuerza para que se mueva hacia acá arriba. ¿Sí? A una velocidad constante. Entonces, el peso es exactamente hacia abajo, aquí. ¿Sí? Y la fuerza normal es perpendicular al plano. ¿Sí? Lo que de aquí yo veo es que ese peso lo voy a descomponer en X y en Y. ¿Sí? De tal manera que va a ser, como quien dice, el peso en Y el peso en X. ¿Sí? Es lo que va a pasar ahí. Lo voy a descomponer, que es esto de acá. Y en el plano inclinado tendría la fuerza normal hacia arriba, el peso en Y hacia abajo, ¿sí? Aquí, exactamente. El peso en X hacia, ¿sí? Hacia el eje X negativo, ¿sí? Y este